Hoy se cumple la promesa. ¿Alguna vez has sentido que los problemas te tienen atrapado? Que las circunstancias, el miedo, las críticas o incluso tus propios errores te han robado esas ganas de soñar o de creer, de levantarte. Si esto te suena familiar, déjame decirte algo. Fíjate que Jesús también se encontró con un mundo lleno de gente herida, de gente cansada, de gente que buscaba esperanza. El día en que Jesús comenzó su misión, ese día cambió la historia. Solo imagínate la escena. Jesús entra a la sinagoga de Nazaret, a su pueblo, donde todos lo conocen desde pequeño. Él era el hijo del carpintero. Era el vecino de al lado. Pero ese día iba a ser diferente. Jesús tomó el rollo del profeta Isaías y leyó unas palabras muy poderosas que decían: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la nueva a los pobres, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y luego, cuando todo mundo lo estaba viendo, dijo algo que nadie esperaba. Solo dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. ¡Boom! Fue su primer sermón. Breve, pero explosivo. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo mucho, porque solo decía: aquí estoy. Yo soy el cumplimiento de esta promesa. Yo soy quien viene a sanar, a liberar, a restaurarlos a ustedes. En otras palabras, hoy comienza una nueva era. Todos se quedaron atónitos. No sé si realmente lo entendían, pero ahora nosotros lo podemos comprender. Tanto así que los padres de la iglesia nos dicen que esas palabras no eran para ese tiempo, sino que son para ti y para mí, aquí y ahora. ¿Y a quién le hablaba Jesús? ¿Quiénes eran esos pobres a los que se refería? No eran aquellos que no tienen dinero. Son también los que han perdido la fuerza, los que están en medio del combate, los que ya no tienen esperanza, los que cargan con heridas en el corazón. En otras palabras, tú y yo. Y ahora, ¿en algún momento te has sentido así? ¿Te has sentido así, de herido? Jesús nos dice en pocas palabras: vengo a traerles una buena noticia. No tienen que quedarse en el suelo. Lo dice claramente: no nacimos para ser esclavos del miedo y de la tristeza, ni de la desesperanza. No. Jesús ha venido para levantarnos y nos lo dice claramente: yo estoy aquí para levantarte. Tanto así que San Cirilo de Alejandría dice que cuando Jesús habla de liberar a los cautivos, se refiere a todas las cadenas que nos atan. A esas cadenas que pueden ser el pecado, las adicciones, las malas decisiones e incluso las opiniones de los demás. Y eso te lo digo a ti y también para mí. Las cadenas que nosotros cargamos, aquello que nos detiene, no nos define. No es lo que somos. Tú no eres tus errores. Tú y yo no somos nuestros fracasos. Somos hijos amados. Y entonces Él nos dice claramente: yo estoy aquí y he venido a romper tus cadenas. Y esto nos debe de alegrar. Jesús nos recuerda que no solo sanaba a los ciegos físicamente, sino que también vino a abrir los ojos del corazón. Porque a veces vemos con los ojos, pero vivimos ciegos al amor, ciegos a la verdad, quizás ciegos a la misión de nuestra vida. Y Jesús con estas palabras nos dice de muchas formas, así como lo dijo en la parábola del hijo pródigo, así como cuando llama a los pescadores, o cuando dio el sermón en la montaña de las bienaventuranzas: abre los ojos, mírate como yo te veo, mírate con dignidad, con propósito. Tú y yo tenemos un llamado. No estamos aquí por casualidad, no. Hoy es el día para levantarnos, para decir sí, aceptar: estoy roto, pero no voy a quedarme aquí en mis heridas. Jesús vino a darme libertad
Y voy a caminar en esa libertad que Jesús me ha dado. Cuando Jesús dijo, hoy se cumple este pasaje, no estaba haciendo un discurso bonito para quedar bien. No, estaba hablando en serio. Los santos padres lo dicen claramente. Jesús no solo predica, actúa, Él libera, Él sana, Él restaura. Así que no importa dónde estés, ni lo perdido que te sientas. Cristo hoy te repite con esas mismas palabras, yo te busco, yo te puedo levantar, yo cumplo mis promesas. Y eso es lo más increíble. Así comenzó la misión de Jesús. Él la compartió así con nosotros, compartiendo su vida, dando una palabra de esperanza. Por eso estamos llamados a hacer luz, a llevar esperanza, a llevar libertad a otros con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras decisiones. El mundo necesita más que nunca personas que vivan así como vivió Jesús. Personas que no tengan miedo a hablar con esperanza, a luchar por la justicia, a amar a los que nadie ama. Y aquí está el gran desafío. No solo hay que quedarnos escuchando, no. Necesitamos vivir ese mensaje. Que cuando la gente nos vea pueda decir, esa persona tiene algo diferente, esa persona trae esperanza. Y no solo por apariencia, para que lo vivamos con autenticidad. Porque Jesús no vino a cambiar solo su tiempo, vino a cambiar el tiempo tuyo y el mío. Y Él nos lo repite, yo estoy contigo. Hoy se cumple mi promesa en tu vida. Así que levántate y vive con valentía. Que así sea.